¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Toca vídeo de pronósticos. Ha terminado la semana europea. Ya ha acabado la primera jornada de la Champions, de la Europa League, de la Conference. Vuelve la Liga. Una jornada de Liga que va a ser express. Va a haber partidos viernes, sábado y domingo. No el lunes porque el martes tenemos jornada intersemanal ya. Empieza la séptima jornada. Así que, sin más dilación, a Leo. Bueno amigos, pues vamos a empezar con el primer partido que se va a disputar el viernes y que va a enfrentar al Alavés y al Athletic. El Alavés, que es un equipo que se ha mostrado en esta temporada, en el comienzo de esta temporada, muy sólido en casa, no así fuera de casa. Y que recibe a un equipo, al Athletic Club de Bilbao, que ya en la pasada jornada, bueno, pues nos mostró un poquito lo que puede ser este conjunto, algo que llevamos esperando mucho tiempo ver, ¿no? A un Athletic pletórico, atacante y goleador. Consigue una importante y holgada victoria contra el Cádiz, pero Mendizorroza es un estadio que tradicionalmente se le da bastante mal al Athletic Club de Bilbao. ¿Sabéis cuánto tiempo lleva el Athletic sin ganar en Mendizorroza? Lleva 20 años. La última victoria fue el 18 de mayo del año 2003. Ganó 2-4, era el Athletic de Jupp Heynckes, contra el Alavés de Aranguren. Marcaron Magno de Astudillo por el Alavés, marcaron por el Athletic Yeste, Urzaiz y 2 del Potro Echeverría. Desde entonces, no es que el Athletic haya jugado poco en Mendizorroza, ha jugado unos cuantos partidos y nada, no ha habido manera de ganar. De hecho, de los 7 partidos que ha jugado desde entonces, en 5 se ha quedado sin marcar y en los otros 2 solo anotó un gol. Es un estadio donde le cuesta bastante ganar al Athletic. Aún así, le voy a dar ligeramente favorito, aunque mi resultado estrella para este partido sería el empate. Creo que es el resultado más probable. Le voy a dar un 20% al Alavés, 50% al empate, 30% al Athletic Club. El segundo partido de la jornada, Girona-Mallorca. Bueno, el Girona empezó como un tiro, con 4 victorias y un empate. Es tercero, empatado en la clasificación con el Barça. Y no solamente son los puntos, son los goles que está anotando y es lo bien que está jugando este equipo de Mitchell, que la verdad que nos está maravillando a todos y que tiene un mérito extraordinario. Es verdad que tiene una apoyo importante del Grupo City y una financiación económica importante, pero es un equipo que no deja de venir de la segunda división de hace 2 temporadas, que ya el año pasado lo hizo muy bien y que esta temporada ha empezado fantástico. Recibe al Mallorca, que viene de ese balón de oxígeno que consiguió en Vigo. Para mí, victoria inmerecida. Creo que en ese partido lo más justo habría sido el empate, incluso un triunfo del Celta, que tuvo ocasiones de todos los colores, pero al final el Mallorca sacó los puntos de Vigo, 3 puntos muy importantes, su primera victoria esta temporada, y un Mallorca que solamente ha ganado 2 veces en Girona. Ganó hace 3 años en un partido de segunda división y luego ganó en su primer enfrentamiento en el año 1939. Todo lo demás han sido empates o victorias muy cortitas del Girona. Son partidos, históricamente son partidos ajustados, partidos de pocos goles, aunque, insisto, este Girona, como ha empezado el Girona, invita a pensar que el partido no se va a parecer en nada a lo que ha sido este enfrentamiento a lo largo de la historia. Voy a dar favorito al Girona con un 60% de opciones, le doy un 25% al empate y un 15% de probabilidades al conjunto del Vasco Aguirre. El tercer partido de la jornada va a ser Osasuna-Sevilla. Bueno, un partido, no sé si lo recordaréis, pero este partido fue semifinal de la Copa de la UEFA en el año 2007. Se enfrentaron Sevilla y Osasuna. Osasuna ganó el partido de ida en Pamplona por 1-0, luego remontó el Sevilla en la vuelta y en la final la ganó por penaltis ante el Español. Fue la segunda Europa League, si no me falla la memoria, que ganó el Sevilla. Ahí empezó esa racha increíble que lleva el conjunto hispalense, que ahora mismo es el más ganador del torneo. Bueno, en las últimas temporadas el Sevilla no ha sido capaz de ganar en Pamplona. De hecho, el año pasado, en la primera jornada de Liga, el partido acabó 2-1 a favor de Osasuna. Fue el primer partido de la temporada. Ahí el Chimi Ávila marcó el primer gol del campeonato y ahí se empezó a ver que este Sevilla no funcionaba. La última victoria del Sevilla en Pamplona fue un 0-2 en el año 2021 con Lopetegui, aquel Sevilla que incluso en algún momento de la temporada pareció que podía pelear el título, pero bueno, que dista mucho de lo que es ahora mismo el conjunto hispalense, que además viene de un resultado adverso en la Copa de Europa en casa contra el Lens. Voy a dar favorito a Osasuna. Creo que el conjunto rojillo ahora mismo
tiene cierta ventaja, no solamente por jugar en casa, no solamente por estar descansado. Fijaros por dónde que al final, a ver, todos habríamos querido ver a Osasuna en la Conference League, pero a lo mejor el no disputar la competición europea, pues precisamente en partidos como este le pueden dar un plus a Osasuna, ¿no? Que va a recibir a un equipo pues que jugó hace 3 días y que evidentemente tiene que venir más cansado, no solamente física, sino emocionalmente, ¿no? Por todo lo que supone disputar un partido de Champions. 40% para Osasuna, 30% al empate y 30% al Sevilla. Ese es mi pronóstico para este partido. El Barça que va a jugar en casa en Montjuic, bueno, en casa, entre comillas, ¿no? Contra el Celta. Un partido que el año pasado se resolvió por la mínima con un gol de Pedri. 1-0, ganó el FC Barcelona. El Celta es un equipo que últimamente les suele generar bastantes problemas al FC Barcelona. No ha empezado el Celta excesivamente bien en esta liga, pero es un equipo que en los últimos años, tanto en Vigo como en el Camp Nou, suele hacer buenos partidos. Recuerdo una victoria por 1-2 hace un par de años. Recuerdo el 3-3 con Sergi Barjuan en el banquillo del Barça en Vigo hace poco antes de que llegara Xavi, hace año y medio, remontándole el Celta 3 goles de diferencia o de desventaja al Barça en el segundo tiempo. El año pasado el Celta que consiguió ante el Barça precisamente en la última jornada en casa la salvación, derrotando al equipo que ya era campeón de Liga. Y recuerdo, ahora que el Barça viene de ganar 2 partidos consecutivos por 5-0, recuerdo que la última vez que el Barça hizo esto fue hace 7 añitos, y que la cosa se inició con un 6-1 ante el Celta. Fue el 6-1 contra el Celta que sirvió de preparación para el 6-1 que luego el Barça le hizo al Paris Saint-Germain para eliminarle de la Champions en aquella histórica remontada. Bueno, evidentemente el Barça está en un momento de forma extraordinario, ya lo ha dicho Xavi, que es el mejor Barça que él recuerda desde que llegó, como entrenador, evidentemente, como no como jugador, y voy muy, muy, muy favorito al Barça. Un 80% de opciones para que gane el Barça. Le doy al Celta un 15% de opciones de empatar y un 5% de opciones de llevarse la victoria. Veo ahora mismo poco probable que el conjunto vigués pueda llevarse los 3 puntos de Montjuic. Un estadio que, por cierto, está pillando colorido, ¿eh? Ya el otro día, en el partido de Champions, vimos a mucha gente en Montjuic animando al FC Barcelona. Siguiente partido, Almería-Valencia. Bueno, el Almería ha recibido 7 veces al Valencia en casa y solo ha ganado una vez, que fue el año pasado. Bueno, claro, el año pasado al Valencia es que le pasaba de todo. Estuvo a punto de descender, se salvó en la penúltima jornada y contra el Almería en un duelo directo por el descenso perdió a falta de 10 jornadas por 2-1. Pero antes de eso, el Valencia había jugado 6 veces allí en Almería, ganando 4 y empatando 2. Es un estadio que se le da bien. Este Valencia de los jóvenes, gracias a Baraja, gracias a Baraja. Ojo con Javi Guerra, Javi Guerra tiene una pinta extraordinaria. Hugo Duro, que ha recuperado su olfato volador, Fran Pérez, Pepe Lu, Diego López. Esta quinta de los chavales del Valencia, a los que habrá que ponerle un apodo, ¿no? La quinta de la naranja o algo así, no sé cómo le llamaremos, pero es un equipo que se ha rehecho a base de tirar de cantera y a base de la valentía, por supuesto, del Pipo Baraja, que viendo que la propiedad no le trae jugadores de renombre del mercado, pues bueno, está usando a los chavales y los chavales le están respondiendo. El Almería, que ha recibido 6 goles en casa en los 2 partidos que ha jugado, está recibiendo muchos goles en contra. El Almería, recordemos que el año pasado fraguó su salvación gracias a los resultados en casa y en esta ocasión no le están sonriendo. El Almería es último con 1 punto, es colista de la clasificación y, hombre, creo que el Valencia, que viene con el subidón de haber no ganado, haber humillado al Atlético de Madrid el otro día en Mestalla, aunque el Atlético se humilló solo realmente porque como salieron al campo fue lamentable. Bueno, creo que el Valencia es favorito, como digo, en este partido. Le voy a dar un 40% de opciones al Valencia, 25% al Almería y un 35% de opciones al empate. Real Sociedad Getafe. Bueno, este es un partido que creo que puede tener trampa, creo que puede tener trampa. La Real Sociedad lleva mucho desgaste esta temporada. El otro día le vimos hacer un partidazo contra el Inter en Champions, pero le pasó lo que le viene pasando en todos los encuentros. La remontada que sufrió, remontada. Empezó ganando y terminó empatando contra el Girona, le pasó también contra el Real Madrid, el otro día contra el Inter, salvo el día del Granada, en el que la Real
al final consiguió mantener la victoria. El equipo de Donostiarra está sufriendo mucho esta temporada y partidos que otrora ganaba 1-0 pues se le están complicando y al final los equipos rivales le acaban empatando, y combinar esto con las Champions puede ser complicado. Remiro está en un extraordinario momento de forma, ya lo vimos el otro día en el Santiago Bernabéu con paradas extraordinarias. Qué decir de Cubo, el partido memorable que hizo el otro día. No estuvo tan brillante ante el Inter en el partido intersemanal de Champions, sí lo estuvo Brais Méndez, que para mí fue el mejor de ese encuentro, pero la Real necesita a Sadik y necesita a Oyarzábal, los dos recién salidos de lesiones muy, muy graves de las que no han terminado de recuperarse todavía del todo. No vuelven a ser los jugadores que otros fueron. El Sadik del Almería no lo hemos vuelto a ver, y ese Oyarzábal pletórico previo a la lesión, que era un titular indiscutible en la selección española, pues le está costando regresar. Y bueno, enfrente tiene un Getafe, que es un equipo que tuvo buenos resultados hace algunos años en Donosti. Entre el año 2016 y el año 2019 ganó 4 de 5 partidos allí, pero lleva 3 temporadas seguidas sin marcar en Anoeta. 2-0, 0-0 y 3-0 han sido los últimos resultados del Getafe en Donosti. Getafe, que sabéis que es un equipo peleón, un equipo que plantea partidos muy físicos, y eso en esta ocasión concreta, por lo que comentaba, a la Real Sociedad no le va a venir del todo bien, y le doy opciones al Getafe de puntuar, le doy opciones, un 45% de opciones le voy a dar al Getafe de puntuar, 30% al empate, 15% a la victoria del Getafe, 55% de opciones a la victoria de la Real Sociedad. Rayo Vallecano Villarreal. Bueno, este partido realmente creo que va a ser un partido muy bonito. Va a ser de los partidos más bonitos de la jornada. No me gustó mucho el Villarreal el otro día. Es verdad que sacó el partido al final. Aparecieron Gerard Moreno y Sorloz con ese gol en el último instante. No me termina de convencer el portero del Villarreal, Jorgensen, el chaval en el que ha depositado la confianza el club. Aunque bueno, he estado haciendo mis pesquisas y preguntando un poquito, y me dicen que es un buen portero. Bueno, lo tendremos que ver. Es que no le hemos visto mucho, la verdad. El año pasado jugó muy poquito, y lo poco que le hemos visto, pues no nos ha dado muestras de mucha seguridad. Pero bueno, se enfrenta a un equipo, el Rayo Vallecano, que también es bastante irregular, un equipo que plantea partidos al ataque, y oye, que salga lo que tenga que salir. Se han enfrentado 15 veces en Vallecas, 6 victorias para cada uno, 3 empates, 25 goles para el Rayo, 23 para el Villarreal. O sea, no puede haber más igualdad. El Rayo, que viene de derrotar al Alavés después de los 2 parapalos ante el Atlético de Madrid y ante el Betis, ese 0-7 contra el Atlético de Madrid que hizo mucho daño en Vallecas, y creo que es un partido muy, muy, muy equilibrado. Lo dice la estadística histórica, y creo que van a ir por ahí los tiros. Le voy a dar la misma opción de ganar a cada equipo, un 35% al Rayo, un 35% al Villarreal y un 30% al empate. Nos acercamos al derbi, el gran derbi con el que se va a cerrar esta jornada de liga, pero antes vamos a hablar de otro derbi, el derbi andaluz, que va a enfrentar al Betis y al Cádiz. El Betis, que viene de jornada de Europa League, y del 5-0 contra el Barça, en el que el equipo dio una imagen pésima, y eso que tuvo al principio en el partido, en el primer tiempo, tuvo algunas ocasiones claras, un par de ellas de William José, que viene en un buen momento, que ha iniciado la liga en un buen momento, pero que no estuvo acertado en el Camp Nou. Y se enfrenta a un Cádiz al que le pararon los pies en San Mamés, un Cádiz que había tenido un comienzo histórico, pero que en San Mamés sufrió una derrota dura. Un Cádiz que había ganado por última vez en el campo del Betis en el año 1941, en un partido de Copa del Generalísimo. Estuvo sin volver a ganar en campo del Betis 76 años, pero lo hizo por todo lo alto, ganando 3-5 en un partido de Copa, lo recordaréis, en el año 2017, porque fue un antes y un después de Quique Setién como entrenador del Betis en el conjunto verde y blanco. Ahí empezó, digamos, a cavar su tumba el técnico del Betis. Aquella derrota y eliminación Copera ante un conjunto de segunda división dolió mucho. Y el año pasado, en un partido muy accidentado en el que el Betis tuvo 2 expulsiones, incluida esa de Canales, en la que luego terminó pidiendo perdón. Canales venía de la expulsión aquella rara pues por los problemas estos que tuvo con Mejuto, con Mejuto digo yo, que me lío, con Mateu Laoz, perdón, con Mateu Laoz, ese dime y direte que estuvo varias semanas sancionada,
volvió con una cautelar para este partido y en este partido pues cometió un error y fue expulsado en el primer tiempo y eso le pasó factura al Betis, que terminó perdiendo 0-2 contra el Cádiz. Insisto, el Cádiz más de 70 años sin ganar en campo el Betis, pero 2 victorias en las últimas 4 visitas, ese 3-5 y el 0-2 de la temporada pasada. Aún así, creo que el Cádiz es favorito, perdón, el Betis es favorito. El equipo de Pellegrini, igual que os decía la semana pasada, que es un equipo que suele pechear, que se dice por ahí, contra los grandes, contra los equipos, digamos, de su liga o que están por debajo, y más aún en casa no suele fallar, y no creo que esta sea la ocasión. Le voy a dar un 60% al Betis, 25% al empate y un 15% al Cádiz. La Unión Deportiva Las Palmas, en el 9º partido de la semana, va a recibir al Granada. En una Unión Deportiva Las Palmas que solo ha marcado un gol en esta liga, lo marcó en la primera jornada y además de penalti, gol de Jonathan Viera. Desde entonces, la Unión Deportiva Las Palmas lleva 4 partidos y medio sin volver a hacer un gol. Y eso es un equipo que tiene a Loyodice, a Viera, a Sandro, a Munir, a Soricaba. Es muy raro, genera ocasiones de gol, pero le está costando muchísimo encontrar la portería contraria, y se enfrenta a un equipo, el Granada, que solo ha ganado 4 veces en sus 29 visitas a la Unión Deportiva Las Palmas. Iba a decir al Insular, pero bueno, el Insular ya es historia, al Estadio Gran Canaria recientemente. La última victoria del Granada en Las Palmas fue en el año 94 en un partido de Segunda División B, y la última en Primera División fue en el año 1975, 1-2. Las últimas visitas del Granada a la Unión Deportiva Las Palmas se han saldado con 2 empates y con 3 derrotas, algunas abultadas. En Primera División la última vez que se vieron las caras fue en el año 2016, 5-1 ganó la Unión Deportiva Las Palmas, y creo que este puede ser el momento en el que Las Palmas por fin logre la victoria y por fin encuentre ese gol que le está resultando esquivo. Le voy a dar a la Unión Deportiva Las Palmas un 50% de opciones de ganar, y el 50% restante lo voy a repartir entre el empate y la victoria del Granada. 25% al empate, 25% al Granada. Y llegamos por fin al último partido de la semana, al gran partido de la jornada, ese que va a enfrentar al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Un partido de entrenadores básicamente. Ya veremos si llega Vinicius o no. Dijo el otro día Ancelotti que algo jugaría. Yo lo dudo mucho que Vinicius llegue a este partido. Pero Ancelotti con el tema de las lesiones, la verdad que el hombre, otra cosa no, pero es bastante mentirosillo, Con las lesiones suele darnos gato por liebre a la gente y decir lo que no es. Bueno, él juega sus bazas. La presencia de Vinicius para el Madrid sería clave, pero claro, no de un Vinicius salió de lesión, sino de un Vinicius en plena forma. Lo digo porque el Real Madrid le está costando mucho encontrarse con el gol. Está recibiendo muchos goles tempraneros en esta liga y luego tiene que remontar. De momento lo ha conseguido en todos los partidos, pero llegará algún momento en el que no se pueda remontar. Llegará algún momento en el que el Madrid se verá por detrás en el marcador y no llegará a ese gol, que el otro día, por ejemplo, llegó con Bellingham, porque habrá algún momento en el que Bellingham no marcará, como el día de la Real Sociedad, en el que no anotó, aunque también estuvo a punto, ¿no?, con ese remate en plancha y en el último minuto. Va a ser el derbi número 40 del Cholo Simeone frente al Real Madrid. Su balance como entrenador del Atlético de Madrid contra el Real Madrid es, yo diría que bastante bueno, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venía. 10 victorias, 14 empates y 15 derrotas. Si miramos los 39 derbis previos entre el Atleti y el Real Madrid a la llegada de Simeone y lo comparamos con estas cifras, bueno, el cambio es diametral. 2 victorias, 11 empates y 26 derrotas en los 39 derbis previos a la llegada de Simeone. Insisto, 10, 14, 15 desde que llegó el Cholo. De 2 victorias a 10 victorias del Cholo, que con 10 victorias ya es el entrenador que más veces le ha ganado al Real Madrid, estando en el Atlético de Madrid, superando las 9 que consiguió Luis Aragonés. Aún así hay que decir que, siendo buenas las estadísticas de Simeone contra el Madrid, sobre todo teniendo en cuenta a sus predecesores en el cargo, se han deteriorado bastante los últimos 5 años. En las últimas 12 confrontaciones entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, el Atlético solamente ha ganado un partido, y fue ese del 8 de mayo, con ese gol de penalti, 8 de mayo de 2022, acordaros, el Madrid ya era campeón de Liga.
estaba a días de enfrentarse al Manchester City en semifinales de la Copa de Europa. Era el partido de vuelta, venía del 4-3 en Manchester y el Madrid tenía todo el foco puesto en ese partido de Champions y jugó con un equipo repleto de suplentes en el nuevo Metropolitano y, como digo, perdió. Y esa es la única derrota del Real Madrid en los últimos 12 partidos que ha jugado contra el Atlético de Madrid. Ancelotti, por su parte, contra el Atleti tiene resultados, bueno, irregulares, 7 victorias y 6 derrotas, más 5 empates. Además, Ancelotti, como técnico del Bayern, también se enfrentó en Champions 2 veces al Atlético de Madrid, con una victoria y con un empate. Es decir, su balance contra Simeone está bastante equilibrado. 8 victorias para Carleto, 7 para el Cholo y 5 empates. Un Carleto y un Simeone que como jugadores también se encontraron, sí, en el año 91, estando el Cholo en Pisa, acababa de llegar a la Serie A y siendo ya los últimos coletazos de Ancelotti como jugador del Milan, jugaron 2 partidos en la temporada 90-91, los 2 los ganó el Milan, 1-0 en San Siro y 0-1 en campo del Pisa, y luego ya no se volvieron a enfrentar más. Luego, eso sí, Ancelotti se enfrentó como entrenador a Simeone, jugador, porque Simeone luego tuvo una carrera bastante larga en Italia. Un Ancelotti que como técnico evidentemente pues tiene una experiencia en derbis brutal. Son 68 los derbis que ha disputado Ancelotti en su carrera como entrenador. Hablo de derbis entre el Milan y el Torino, por ejemplo, 19 que tuvo, entre el Milan y el Torino, entre el Milan y el Inter, 19, entre la Juve y el Torino, que tuvo 2 derbis. Con el Everton jugó 4 veces contra el Liverpool y luego derbis de Londres pues tiene un montón, tiene 17 como entrenador del Chelsea, contra Fulham, contra Tottenham, contra el Queen's Park Rangers, contra el Arsenal, contra el West Ham, más los que ha tenido como entrenador del Real Madrid, contra Atlético de Madrid y Rayo Vallecano. Bueno, con lo que decía, en total 68 derbis en su carrera, ha ganado 38, ha empatado 14 y ha perdido 16. Y después de todos estos datos diréis algunos, ya, pero bueno, pero al lío. Y las probabilidades y los datitos están muy bien, pero las probabilidades, las estadísticas, ¿quién va a ganar el derbi? A ver, yo veo favorito por muy poquito al Real Madrid, sobre todo por lo que os decía, ¿no? Por esa racha reciente que lleva de buenos resultados contra el Atleti. Me hace pensar que el Real Madrid es ligeramente favorito. También viene con una buena racha, es el líder de la Liga, ha ganado todos los partidos. El Atleti viene con ese tropiezo ante el Alacho. Digo tropiezo porque por cómo se produjo, no porque sea un mal resultado, ¿no? Y luego también de la imagen tan mala que se dio en el partido de Mestalla. Así que le voy a dar un 40% de opciones al Real Madrid, un 30% al Atlético de Madrid y un 30% al empate, ajustadito. Bueno, amigos, estos son los pronósticos para esta jornada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, like, por favor. Like. Suscripción al canal. Seguimos creciendo poquito a poquito. Gracias a vosotros. Gracias a vuestra colaboración. Comentarios. ¿Os gustan los pronósticos? ¿No os gustan? ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? Decídmelo por aquí, por los comentarios, que yo los voy leyendo poquito a poquito. No os olvidéis del like y de la suscripción. Y hasta la próxima. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.